Español ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares la primera solicitud de aplicación del mínimo del 25% de español en la enseñanza. Hoy recogemos el testimonio de un padre afectado y que forma parte de esta asociación, Carla Sarabia. Sí, buenas tardes. Pues ante la negativa de los centros educativos y de la propia Consejería de Educación a aplicar al menos el 25% del español en la enseñanza, cada vez más familias en Baleares se ven obligadas a recurrir a la vía judicial para que se aplique este derecho. Estamos con Olga Ballester, ella es profesora de educación secundaria y cofundadora de PLIS Educación, una asociación que apoya a las familias en estos trámites legales de cara a la presentación de sus demandas. Actualmente más de un centenar de familias están en esta situación porque ellos han visto que por la vía administrativa no había nada que hacer, se les ha rechazado su petición. Sí, efectivamente, nosotros desde PLIS y en colaboración con Sociedad Civil Balear somos una asociación que hicimos en febrero pues una campaña informativa a puerta de los colegios, informando a los padres de la obligación que tiene el centro de cumplir con la ley, de dar este 25% como mínimo en castellano en la enseñanza, ¿no? Entonces la verdad es que la respuesta ha sido espectacular y muchos padres se han puesto en contacto con nosotros pues para llevar a cabo esa reclamación de su derecho, del derecho de sus hijos. Y efectivamente, bueno, casi unos 120 padres hoy en día están en las diferentes vías, en las diferentes fases de esta reclamación para que se cumpla el derecho de sus hijos, es decir, para que se cumpla la legalidad, ¿no? A mí me gustaría comentar que efectivamente hasta hace poco pues había bastante miedo por parte de las familias para hacer. Eso le iba a preguntar por qué, porque hablábamos con algunos padres, hay uno de los padres que sí ha querido dar la cara y hemos hablado hoy con él, pero hay otros que se mantienen en el anonimato y no quieren dar la cara. ¿Por qué cree que esos padres tienen miedo? ¿Qué ocurre? Sí. ¿Hay presiones? Hombre, realmente el tema lingüístico en Baleares siempre ha sido un tema tabú dentro de la educación. Parece que la inmersión obligatoria era legal, no había opción para los padres de reclamar ese derecho lingüístico que es constitucional. Pero tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, basadas en las del Tribunal Supremo, se ha visto que efectivamente, y como ha dicho el Tribunal Supremo, la inmersión lingüística es absolutamente inconstitucional, manifiestamente inconstitucional. Por lo tanto, los padres han visto que, bueno, estábamos dentro de una mentira, que era lo que nos decían los gobernantes, pese a que muchos decíamos lo contrario, y ahora efectivamente sí que muchísimos padres han optado por solicitar ese derecho, que ya es sorprendente que en un Estado de Derecho y una democracia los padres tengan que solicitar judicialmente un derecho que le corresponde por ley. Pero bueno, todavía nos queda la vía judicial, que es ese poder que menos mal para los pies pues, a esos gobiernos totalitarios que no velan por el derecho de los ciudadanos. En realidad lo que ha pasado en Cataluña, digamos, que ha hecho romper el hielo de alguna manera en Baleares para que esos padres que no se atrevían a decir nada ahora ya sí que se atrevan y salgan a recurrir, ¿verdad? Efectivamente, igualmente lo que se lleva viviendo desde hace 30 años todavía pesa mucho. Por lo tanto, también es muy lógico que muchos padres todavía tampoco quieran dar el nombre de quienes están haciendo las solicitudes, lo cual también mantener el anonimato también es... Pero ¿cómo hemos podido llegar a esa situación en Baleares en la que a un alumno se le niega ese derecho básico, digamos, que es el de aprender o estudiar en español en su propia lengua materna, sí, en un país donde es la lengua oficial, ¿verdad? Sí. Pues en Baleares sencillamente porque siempre ha habido dejación de funciones por parte de los directores de los centros, que saben que la inmersión obligatoria no es legal, pero cuando un padre lo solicita no, pues hacían caso omiso. Estos padres desde siempre, y si echamos la vista atrás veremos en los comunicados de prensa como había habido padres que habían llegado a la inspección educativa. La inspección educativa también no es independiente, depende de un gobierno, y aquí en Baleares tanto gobiernos de izquierdas como de derechas siempre han cerrado los ojos con esta situación. La situación está muy politizada. Pues muchísimas gracias, Olga Ballester, y mucho ánimo con esa batalla legal que les queda ahora por delante. Esta mañana también hemos hablado con ese primer padre que ha presentado ese recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y con otros profesores a la salida de un colegio de aquí de Baleares, y esto es lo que nos han contado. Les escuchamos. Se produjo un silencio administrativo y queda la vía judicial, y es la que estamos ejerciendo ahora,
para que se respete el derecho de mi hija, que no es ni más ni menos que el mismo derecho que tienen los hijos de los catalanoparlantes. Claro, con la pequeña diferencia que mientras yo y mucha gente como yo respetamos el derecho a educarse en catalán, parece ser que los progresistas, tolerantes y demócratas privan de ese derecho a mi hija. Aquí quien debería tener miedo es quien ha tenido la osadía de privar a los españoles de aprender en español. Bueno, aquí el modelo educativo y el sistema educativo está repleto de frases que no tienen mucho sentido, como escuela de éxito, integración, los niños son esponjas. Y claro, la mayor parte de los peninsulares que están en estas islas suele ser gente con poca formación, que cuando llegan a las escuelas se le cuentan este discurso se lo acaban creyendo. Este discurso es falso. Los niños aprenden mejor en su lengua materna. Bueno, yo creo que están en su derecho. Estamos en una comunidad autónoma que tiene las dos lenguas cooficiales, por tanto tiene que ser, legal no es la palabra, pero tendría que poderse optar tanto en una lengua como en otra. Es que la palabra no sería justicia. Yo lo que te decía hace un momento es que uno tiene que tener el derecho de poder estudiar en el idioma de su lengua madre. Y España es un Estado, una monarquía parlamentaria que tiene aceptadas unas autonomías, 17, y tiene aceptadas unas lenguas, lo que se llaman aún cooficiales. Todo este movimiento parece que mueve la cooficialidad hacia que la lengua cooficial sea el castellano, el español. Pero el español lo hablan 700 millones de personas en el mundo, por tanto a mí me parece en ese sentido un atraso. Para mí nos estamos quedando en los pequeños detalles, nos estamos quedando en las minucias, en los papelitos, que es el catalán, que si sí, que si no, que si tal. No, aquí el problema es otro. Lo que no puede ser, lo que no puede ser es que en un país, sea un Estado, una monarquía parlamentaria, lo que sea, se cambie 7 veces de ley de educación. Pues no puede funcionar ninguna. Entonces hay temas que deberían estar fuera de la política. Y la educación en este país lamentablemente está dentro de la política. Y entonces ahí hacen daño